Abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 de Juan. En un momento, nos pondremos de pie y leeremos el texto. Pero antes de hacerlo, permíteme explicar algunas cosas sobre la lectura de las Escrituras en la Iglesia. Tal vez algunos de ustedes provienen de iglesias donde no se da mucha prioridad a la lectura de las Escrituras, y sin embargo, esto está ordenado en 1 Timoteo, capítulo 4. Pablo le dice al joven Timoteo que no descuide este aspecto importante. Creo que la palabra de Dios ya no se lee porque simplemente refleja las actitudes modernas del evangelicalismo con respecto a la palabra de Dios. Sé que a veces se nos pide que nos pongamos de pie y leamos las Escrituras mientras un pastor las lee. Y podrías decir, ya lo he hecho, y no saco mucho de eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice eso sobre ti y sobre mí? Pero permíteme animarte. Como pastores, a veces nos ponemos de pie y leemos la palabra, y tal vez hemos tenido que leer el mismo pasaje varias veces para leerlo correctamente para la congregación. Quiero que veas dos cosas muy importantes. Una es que leemos la palabra y escuchamos la palabra como un acto de adoración. Sabes, no es realmente bíblico decir que vamos a adorar y después de adorar, tendremos la lectura de la palabra y la predicación. Porque todo se supone que debe ser adoración. Otra cosa que necesitas entender es que cuando tú y yo escuchamos, incluso si no comprendemos, e incluso si hay una batalla en nuestras mentes en el sentido de que estamos siendo distraídos, pero cada vez que nos distraemos, nos volvemos al texto y tratamos de escuchar con más atención. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás amando a Dios con tu mente. Estás declarando que sí, todavía hay un aspecto de mí que está muy caído. Sí, lucho en esta vida cristiana. Pero sí, porque el Espíritu Santo me ha regenerado, entiendo que estas son las palabras de vida, y por fe, voy a luchar para mantener mi mente centrada en este texto que se está leyendo. Otra cosa que me gustaría señalar es la idea de la fe. Dios ha establecido en esta economía en la que vivimos que prácticamente todo lo que hacemos es por fe. Para mí, venir aquí a predicar, quiero que sepas que es por fe. ¿Por qué? Muy a menudo predicamos y no vemos nada. No vemos un cambio. No vemos el avivamiento que estamos buscando. Entonces, ¿simplemente nos acurrucamos en una bola? ¿Nos rendimos ante estas cosas? No. Nuestro ministerio es un ministerio de fe. ¿Lo ves? Así que venimos y predicamos la palabra de Dios por fe, creyendo que incluso si no vemos nada, algo ha sucedido. Y cuando nos ponemos de pie y leemos la palabra de Dios, no permitimos que nuestras mentes se desvíen sin control. La volvemos atrás y decimos, no, te someteré. Traeré cada pensamiento en sujeción a Cristo. Así que cuando nos ponemos de pie y leemos, esto no es un ritual reformado. Esto es bíblico. Y te ofrece una mayor oportunidad en este momento de adorar a Dios que la canción que cantamos. ¿Ves? Esa canción te ayudó con la rima, el ritmo e incluso la música de acompañamiento. Te ayudó. Pero ahora no tienes ayuda cuando leemos este texto, excepto el único y verdadero ayudador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, pongámonos de pie y leamos Juan capítulo 15, empezando en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la quita, y toda la que da fruto la poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen, las echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Padre, vengo delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo. Padre, es su carácter, es su justicia, es su fidelidad lo que me da confianza para orar. Él es mi mediador, Padre, y vengo delante de ti en ningún otro nombre más que en el suyo. Señor, toda mi justicia es como trapos sucios. Señor, por favor, por su causa, para la edificación de tu pueblo, Señor, úsalo débil. Úsalo insignificante. Señor, haz que tu palabra sea conocida por tu pueblo, para que puedan vivir con un nuevo sentido de vida, y un nuevo sentido de poder, y un nuevo sentido de propósito, para que puedan tener esperanza de que pueden vencer el pecado, de que pueden ser más como Cristo, de que tú, que comenzaste una buena obra en ellos, la terminarás. Señor, que haya una fuente de vida y poder en esta vida cristiana, mucho mayor de lo que han conocido. Padre, por favor, ayúdanos. Señor, todo está sacudido. Todo es inútil. Todo es débil, aparte de tú. Espíritu. Señor, incluso nuestro sacrificio de predicación, Señor, no es nada a menos que tú santifiques lo que se pone en el altar. Padre, por favor, por la reputación de Cristo y por el bien de este pueblo, desde mi propia necesidad. Padre, clamo que hables con nosotros, que nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Está bien, pueden sentarse. Deseo tanto que vuestro gozo sea incrementado. Si eres cristiano, quiero que la vida de Cristo sea una realidad mayor en tu vida de lo que jamás has conocido. Sé cómo te sientes porque soy como tú. Me miro en el espejo. Sé lo que veo. Veo las manchas, las imperfecciones y las deformidades. Sé que muchos de ustedes, porque han nacido de nuevo, tienen el deseo de ser más como Cristo. Tienen el deseo de parecerse a Él, actuar como Él, hablar como Él. Pero luego se miran al espejo y ven tantos fracasos, y muchas veces ven tan poco poder. Y se preguntan a veces, ¿esto simplemente seguirá así, día tras día, sin cambio? Y sé que, en tu desesperación, enciendes la televisión y escuchas todo tipo de promesas salvajes de hombres salvajes indisciplinados que no conocen las Escrituras.
Y las escrituras que conocen, las tuercen. Y te prometen todo tipo de cosas, pero todo resulta en nada. Sé lo que es predicar en el púlpito frente a miles de personas, y sé lo que es ver a muchas personas convertirse, y también sé lo que es ser impaciente con mis hijos y no amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Veo la contradicción dentro de mí todo el tiempo. Pero quiero que sepan que, aunque la vida cristiana es una obra de santificación, y el progreso a veces es 3 pasos adelante y 4 pasos atrás, y a veces 10 pasos adelante y 1 hacia atrás, quiero que sepan que hay una gran esperanza de que serán más como Cristo, y que hay una fuente de vida y poder. Verdaderamente la hay. Es una relación constante, permanente con Jesucristo. Y está explicada para nosotros aquí en este capítulo. Quiero entender este capítulo, no simplemente para poder enseñárselo a ustedes. Debo entender este capítulo porque hay tanto conocimiento, y, sin embargo, encontrarlo difícil para hacer las cosas más simples. Sé que hasta que Cristo venga y experimente mi glorificación final junto con ustedes, sé que la vida cristiana será una lucha. Sí, lo admito. Una lucha, sí, pero no una derrota. Podemos pasar de gloria en gloria. Pero de alguna manera, todo está única e íntimamente relacionado con Cristo. No está relacionado con un truco, no está relacionado con una enseñanza, no está relacionado con una bendición específica. Está relacionado con una persona. Y de eso trata este texto. Esa persona. ¿Y cómo permanecemos en él? Estuve revisando mis notas ayer y hoy, y no sé si podré terminar esto en un solo sermón. Y si no puedo, tal vez tenga que continuar la próxima vez. Pero necesitamos entender esto. Ustedes necesitan hacerlo. Hay tanto más ahí afuera y es nuestro. Es nuestro. Las promesas son nuestras. Cristo es sí y amén para nosotros. Nosotros somos los que vivimos en Él. Final, en los últimos días, en la plenitud del tiempo. El Mesías ha venido. El Mesías está reinando. Ahora, mientras vivimos aquí en esta tierra, siempre seremos la iglesia en el desierto. Siempre seremos un pueblo golpeado y menospreciado. Siempre lucharemos contra esta carne. No dejen que nadie los engañe. Pero al mismo tiempo, estos son los días del Mesías. Estos son los días de Cristo. La obra ha sido hecha. Pero esa obra terminada no es un llamado a la apatía. Estas cosas deben ser luchadas y aplicadas. Quiero que observemos. Comenzamos en el versículo 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, en pocas palabras. ¿Qué significa eso? Sé que esto va a sonar cliché, pero podría tomarte toda una vida entenderlo realmente. Jesús es la fuente de toda vida espiritual verdadera. Hay un solo mediador, y es Jesucristo. Así que, sea cual sea el mensaje, trata de que tú abandones cualquier enseñanza o truco que supuestamente sostenga tu vida espiritual. Este sermón te ruega que corras hacia Cristo. Como la mujer que se aferró al borde de su manto, para no soltarlo. No solo, mi amigo, para la salvación en el sentido de justificación, sino para aferrarte a Él y no soltarlo por nada. Porque Él no es solo nuestra justificación, no es solo nuestra redención, Él es nuestra santificación. Él es todo. Él es la fuente de toda vida espiritual verdadera. Ahora bien, cada vez que miras un pasaje como este, una de las cosas que necesitas preguntarte es,
¿aparece esto solo en este momento? ¿O está Cristo usando una metáfora encontrada en algún otro lugar? Te sorprenderías si estudias el Antiguo Testamento, cuánta de todo lo que dijo Jesús proviene del Antiguo Testamento. Realmente lo es. Así que quiero que mantengamos nuestro lugar por un segundo. Quiero que veas algo. Ve al Salmo 80, versículo 8. De hecho, una de las cosas que me convence tanto, aunque no necesito más convencimiento aparte de la iluminación del Espíritu Santo, pero solo de una manera práctica y científica, de que las Escrituras son verdaderamente la palabra de Dios, es la unidad que tienen y cómo fluyen juntas. Esto no se puede inventar. En el Salmo 80, versículo 8, habla de Yahvé, de Dios, y de la nación de Israel. Dice, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, y echó raíces profundas y llenó la tierra. Los montes se cubrieron con su sombra, y los cedros de Dios con sus ramas. Extendió sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. Y luego cambia, ¿por qué has derribado sus vallados, para que la saqueen todos los que pasan por el camino? El puerco montés la devora, y las bestias del campo se alimentan de ella. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la nación de Israel era una vid que Dios sacó de Egipto. Redimió a la nación de Israel de Egipto. Y bajo la bendición de Dios, caminando en obediencia, caminando en el pacto con Dios, Israel debía ser, en cierto sentido, una vid que se extendiera por todo el mundo, dando, ¿qué? Vida espiritual y llevando fruto. Pero entonces, vemos, de repente, un cambio en el que se suponía que debía llevar fruto ahora está siendo atacado, está siendo devorado. ¿Por qué es eso? Bueno, quiero que vayamos por un momento al libro de Isaías, capítulo 5, comenzando en el versículo 1, cantaré ahora. Por mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, le quitó las piedras y la plantó con vides escogidas. Construyó una torre en medio de ella y también excavó un lagar en ella. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho yo en ella? Porque, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, os declararé lo que haré a mi viña, quitaré su vallado, y será consumida, derribaré su muro, y será hollada. La dejaré desolada, no será podada ni cavada, y crecerán en ella espinos y cardos, mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ahora, ¿cuáles son algunos de los puntos que quiero que veamos? Primero, Israel, al igual que muchas otras figuras individuales en el Antiguo Testamento, fue levantada por Dios como un tipo de algo que habría de venir y que sería mucho más grande, una realización perfecta de aquello. Y aquí tenemos a la nación de Israel, que debía ser algo así como una fuente de vida espiritual para las naciones y llevar fruto para Dios. Pero ¿qué vemos? ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Por qué falló? Porque era carne. Porque era humana. Porque dependía de los hombres. Y cada vez que el hombre entra en la ecuación, hay fracaso. Pero esta constante falla que vemos en el Antiguo Testamento está diseñada para producir en nosotros ¿qué? Apartar nuestra mirada de los hombres, que no son más que un soplo de vida, y mirar a Dios para toda vida espiritual. Déjame darte un ejemplo. Lo vemos en todas partes.
Aquí vemos al magnífico y fiel Noé. Pero, ¿no es sorprendente que al final, qué vemos de él? Falla. ¿Por qué? Porque los hombres no son salvadores. Y Noé, con todos sus fallos, está señalando a uno que vendría, más grande que Noé. Tenemos a Moisés, magnífico redentor de Israel, alguien usado poderosamente por Dios para liberar a su pueblo de la tierra de la esclavitud, pero él mismo ni siquiera puede entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Fallo humano. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que si hay una vida ahí afuera, si hay alguna fuente para darnos vida, no es un hombre, ni es la obra de los hombres. Es 100% Dios, y ahí radica tu problema, y ahí radica mi problema. Ya sea que confiemos en Cristo, o en otro hombre, o en otro maestro, o en otro grupo, o confiemos en Cristo mismo. Cada vez que el hombre entra en la ecuación, lo único que se puede esperar es fracaso. Otra cosa que quiero que veas en esta metáfora de la vid, por supuesto, en última instancia, habla de Cristo, pero también hay una advertencia aquí para nosotros hoy en la iglesia. No somos la vid, pero somos los pámpanos, y debemos crecer, extendernos, y pasar por encima de los muros llevando fruto por toda la tierra. Pero hay algo que puede detener eso, y es nuestra propia desobediencia. Ese es nuestro propio fracaso en reconocer que hemos sido separados únicamente para Dios y para nadie más. El Dios que gobierna sobre su iglesia es un Dios celoso y fervoroso. Y eso es porque te ama. Hizo todo esto para traerte a Él y no para compartirte. Los hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia que han sido más usados por Dios han sido muy diferentes en sus personalidades e incluso a veces en su teología. Pero todos parecen tener una cosa en común corriendo por sus venas, un sentido de separación para Dios, que le pertenecen a Dios y que el fruto que llevan debe ser llevado para Él y para su gloria. Sé que quieres llevar fruto. Sé que quieres hacer cosas buenas en el nombre de tu Dios. Pero tienes que darte cuenta de que esto no es dar el 25%, el 35%, el 75% o incluso el 98%. Debes tener un corazón que, aunque nunca logrará una devoción perfecta, debe tener un corazón que anhele eso. Dios, quiero ser todo para ti, cumplí 50 años hace unos meses. Mi único arrepentimiento no es lo que he dado, sino lo que he retenido. Lo que he retenido. Y lo odio. Y cuelga sobre mí como una llaga. Mientras hablamos sobre Cristo como la verdadera fuente de toda vida espiritual, quiero que sepas que es solo conversación, a menos que estés dispuesto a enfrentar el problema principal, y ese es un corazón entregado a Él. Todo para Él. Todo por Él. Tu vida para Él. Respirar para Él. Latidos del corazón para Él. Movimientos de manos, pies, boca, ojos y oídos. Todo para Él. No te perteneces. Fuiste comprado por un precio. Puedo enseñarte absolutamente todo lo que necesitas saber sobre Juan 15, pero no te servirá de nada a menos que tomes una decisión de corazón. A menos que llegue a ti, enseñado por el Espíritu, que le perteneces a Dios, y que estás llamado a llevar fruto solo para Él, y digas, sí, por la gracia de Dios, esta única cosa buscaré. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Muchas personas piensan que eso tiene que ver con el misticismo o algún tipo de pureza monástica. No. La palabra allí literalmente significa sin mezcla, un corazón sin mezcla, sin lealtades competidoras. ¿Ves? Puedes
Llevar fruto y ser poderosamente usado por Dios con el mínimo de información en tu cabeza si tu corazón busca la pureza. Una lealtad indivisa a Dios. Algunos de ustedes, que son creyentes jóvenes, su deseo debería ser entregarse completamente a Él, ser su viña, llevar fruto para Él. Que todo lo que hagan, ya sea comer o beber o cualquier otra cosa, lo hagan todo para la gloria de Dios. Y si son mayores, más allá de mis años, en sus 60, 70 u 80, su pasión no debería disminuir. Deberían seguir clamando, quiero dar más a Dios de lo que he dado. Así que ves, no se trata solo de aprender qué significa Juan 15. Es preparar el corazón. Señor, quiero ser tuyo. ¿Quiere? Llevar fruto para ti. Si me has dado talentos, no los gastaré en el mundo. Si me has dado dones, no los usaré para mí propio beneficio. Si me das aliento, lo devolveré a ti en alabanza. Si me das fuerza, es para amarte con toda mi fuerza. ¿Ves? Casi necesitamos detenernos ahora, ¿no es así? Porque se requiere una gran búsqueda del corazón para continuar. Sí. ¿Deseas hacer esto a medias? Entonces el resto de estas reuniones no te servirán de nada. Pero si deseas apasionadamente entregarte a esta única cosa, quiero ser suyo. No quiero el mundo. No quiero su gloria. No quiero su fama. ¿Quiere? Llevar fruto para Él. Y quiero llevar fruto, si Dios lo permite, frente a 5.000 personas predicando, o si Dios lo permite, sin que nadie conozca mi nombre. Quiero llevar fruto. Voy a abordar muchas cosas. Voy a lanzar muchas piedras. Quiero que entiendas esto. Si eres un joven predicador aquí hoy, hay algo terrible que está ocurriendo. Todo el mundo piensa que ser conocido en YouTube o en las librerías o en las conferencias es una señal de espiritualidad. Nunca ha habido una mentira más grande. No te dedicas a la causa de Dios para que las personas te reconozcan, ni siquiera las personas de Dios en esta vida. No lo haces. Lo haces para Él y nunca olvides esto. Hay una pregunta filosófica, ¿plantaría Dios su rosa más hermosa, su rama más hermosa, en medio de un bosque donde ningún ser humano jamás camina? ¿Lo haría? Y la respuesta del estudiante de primer año de seminario sería, no, ¿cómo podría obtener gloria al plantar algo tan hermoso en un lugar donde nadie lo ve, necio? Obtiene gloria de ello todos los días porque Él lo ve. No necesita que otros hombres lo vean. No necesita que otros hombres lo aplaudan. No necesita que otros hombres compren libros para obtener gloria de un individuo. Ve a un hombre piadoso, a una mujer piadosa, dedicados a Él y llevando fruto para Él. Lo ve y se regocija, y atrae la atención de cada criatura en el cielo, apartándola de los renombrados, y hace que miren a aquel que nadie conoce. Así que, ánimo. No vivimos nuestra vida cristiana solo en un escenario para que los hombres lo vean. Vivimos nuestra vida cristiana en un escenario para que Dios lo vea, y Él nos vea a todos. Entonces, tomarás esa decisión de corazón. Harás de esto un asunto de búsqueda, que anheles llevar fruto para Él. No dar uvas silvestres, no ser una vid salvaje. Sin orden. Anhelo ser suyo y llevar fruto para Él. Ese es el primer desafío. ¿Harás esto? Porque si no lo haces, no hay necesidad de avanzar más. Así que vemos aquí que Jesús dice que Él es la vid verdadera. Él, y solo Él, no está en una relación de conjunción. No. Es Jesús más algo. Es Jesús solo, quien es la vid verdadera.
Ahora quiero que notes algo aquí que es muy importante. Primero, Jesús es, y he dicho esto antes, pero lo diré nuevamente, Él es la fuente exclusiva de toda vida espiritual. Así que, sea lo que sea que eso signifique, deberías saber una cosa desde el principio, que si vas a vivir esta vida cristiana con algún grado de poder, vendrá directamente de tu relación íntima, personal, real y bíblica con Jesús. Él es la vid verdadera, pero también es el pan de vida. Escucha lo que dice Juan 6, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Déjame hacerte una pregunta. ¿Pasas tu vida cristiana muchas veces hambriento? ¿Hambriento interiormente en el alma? Yo sí. ¿Pasas tu vida cristiana a veces sediento? Interiormente, hay una sed en el alma. ¿Te sientes seco? ¿Sabes qué es eso? No es el diablo robándote el gozo. Es Dios gritándote que corras hacia Cristo, que te acerques más a Él. Quiero que sepas que aquellos que realmente se aferran a Él, que se alimentan de Él y beben de Él, no tienen hambre. No. Tienen sed. Y si te encuentras tanto hambriento como sediento, es Dios gritándote que regreses. Que regreses. Veo a tantos creyentes que dicen, estoy hambriento y sediento, así que iré de un mar al otro buscando una palabra del Señor. Escucharé a este nuevo maestro. Veré en YouTube si hay alguna personalidad emocionante que pueda ayudarme. Y Dios está gritándote, no. Corre hacia mi hijo. Estábamos en Rumanía hace años y mi esposa estaba enseñando durante algunas semanas a algunas chicas y señoras allí. Al final, estaban algo molestas con ella porque una de las chicas dijo, cada problema que tengo, tú me das la misma respuesta. Que necesito correr hacia Cristo a través de la palabra de Dios y la oración. Y mi esposa respondió, lo siento, no tengo otra respuesta. Pero no queremos hacer eso, ¿verdad? Preferiríamos correr hacia los hombres, hacia enseñanzas, hacia procedimientos, hacia métodos y 10 pasos para lograr esto o aquello en lugar de correr hacia Cristo. Los antiguos santos lo sabían. Por eso hablaban tanto de estar a solas con Dios en el armario, leyendo las escrituras de rodillas, clamando a Dios. Perdónenme, América. No hay poder cristiano instantáneo. No hay microondas en el cielo. No hay nada instantáneo. Es aferrarse, aferrarse y aferrarse a Cristo. Es aferrarse a Él. Sabes, en la caída, donde vemos que una maldición viene sobre el diablo, una maldición viene sobre Adán y una maldición viene sobre Eva, hay implicaciones de eso. Por supuesto, con el diablo es puro juicio. Pero dentro de la maldición sobre el hombre y la mujer, también vemos misericordia. ¿Sabes cómo? Cada vez que el hombre sale, va al campo y trabaja día y noche solo para perder su propia cosecha. Cada día de su vida y siente el dolor punzante de la futilidad, la inutilidad y la vanidad. Dirás, eso es el juicio de Dios. Sí, pero mezclado en eso está la misericordia de Dios. Porque cada instancia de futilidad es Dios gritándole. Caído, caído, caído. Regresa a mí. Regresa a mí. Regresa a mí. No hay vida aparte de mí. Cada vez que la mujer da a luz y grita de dolor, un dolor que el hombre nunca ha comprendido, caído, caído, regresa a mí. Regresa a mí. Cada vez que el cristiano siente sed y hambre interiormente, es Dios gritándote, regresa a mí. Regresa a mí. Pero tú no lo harías. Serías llevado por algún encantador de serpientes. Serías llevado por la promesa.
de un cierto método que, si se aplica correctamente, estarás bien. Nada llenará tu hambre y tu sed si eres verdaderamente regenerado, excepto Cristo. Solo Cristo. Si has sido regenerado por el Espíritu Santo, sabes esto, ahora eres una criatura demasiado elevada para ser satisfecha por algo menos que Dios. Ahora eres una criatura demasiado elevada para ser satisfecha por algo menos que Dios. Y sí, puedes ser satisfecho por algo menos que Dios, es una buena evidencia de que no estás convertido. Dios será quien asegure que haya vacío en tu alma al perseguir cualquier cosa excepto a Cristo mismo. También dice aquí que Él es la fuente de agua viva. En Juan 7 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora quiero que analicemos esto por un momento, porque es muy importante para entender Juan 15. Es muy importante. Primero, no necesito ningún otro texto en la Biblia para probar la deidad de Jesucristo. Esta declaración es blasfemia. Ningún profeta habla de esta manera. Ningún profeta en el Antiguo Testamento. Ningún apóstol en el Nuevo Testamento. No puedes decir estas cosas, querido amigo, a menos que seas Dios. No puedes decir estas cosas. Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta. Es el último día. ¿Has estado alguna vez en una gran fiesta, incluso en un gran festival religioso o una gran conferencia de predicación? Fuiste con una gran anticipación de que tu vida cambiaría, de que quedarías totalmente lleno por algún predicador y la sabiduría que Dios le ha dado, y te subes al auto, conduces a casa, y te sientes casi nauseabundo. ¿Por qué? Porque parece que estás tan sediento y hambriento al salir como cuando llegaste. Esa es la misericordia de Dios. Él te está gritando, solo hay una fuente, y es Jesús. Ahora podrías decir, pero hermano Pablo, lo he buscado. He escuchado a tantas personas decirme esto, hermano Pablo. Pero he leído las Escrituras y clamo a Él, y nada. Y mi pregunta, aunque pueda parecer demasiado práctica o demasiado simple, siempre es, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Un día? ¿24 horas? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Por cuánto tiempo? La mayoría tiene que simplemente bajar la cabeza y decir, no puedo ni siquiera usar ese lenguaje. ¿Ves, querido amigo? Desearía poder llevarte a través de los anales de la historia de la Iglesia y mostrarte cuán superficiales somos como pueblo. Sentimos sed. Sentimos hambre en nuestro corazón. Decidimos aumentar nuestro estudio bíblico de 5 minutos a 15. Intentamos incluir una pequeña oración, tal vez una hora o dos durante un par de días, y luego ¿qué? Se acaba. Oh, querido amigo, no es así. No es así en absoluto. No solo te digo que estudies las Escrituras, te digo que observes la historia de la Iglesia. Nunca ha sido de esa manera. ¿Qué ves? No ves grandes santos que nacieron como grandes santos. Lo que ves son hombres desesperados, mujeres desesperadas que no tenían a dónde ir, que se convencieron de que no podían ser satisfechos, que eran conocidos por estudiar las Escrituras durante meses, cavando con todas sus fuerzas, que eran conocidos por encerrarse en un armario y clamar a Dios noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche. Hemos desarrollado esta idea de, debería venir. Si no viene en unos minutos, bueno, esto no funciona.
Oh, querido amigo, es toda una vida. Es toda una vida. ¿Ves? Una de las cosas que creo que es tan diferente entre los predicadores que me formaron y los predicadores de hoy en día es esta: los predicadores de hoy son muy inteligentes. No sé cuánto tiempo pasan con Dios. Los predicadores de antaño, como el profeta, podían decir, el Dios delante de quien estoy. Habitaban con él. Se alimentaban de su palabra. Clamaban en las vigilias de la noche. Cuando no podían dormir, lo veían como Dios llamándolos de su cama para encontrarse con él. Cuando se enfrentaban a problemas, corrían hacia Dios. Y eran conocidos por quedarse allí durante días. Nosotros no somos así, ¿verdad? Dedicamos unos minutos, unos días, y luego decimos, no funciona. Obviamente, algo está mal. Moisés estuvo en una montaña durante 40 días, y luego otros 40. No estoy diciendo que eso es lo que debemos hacer. Pero solo mira la comparación entre él y nosotros. Querido amigo, quiero decirte algo. Estas palabras son verdaderas. Eso es lo que me anima tanto. Son realmente verdaderas. Él dice, ven a mí, no tendrás hambre. Ven a mí, no tendrás sed. Eso significa para mí que puedo entrar en el lugar secreto de oración, puedo agarrarme de los cuernos del altar, y puedo quedarme allí y luchar con mi Dios hasta que Él cumpla las promesas que ha hecho. A Dios le encanta esa clase de audacia. Le encanta. Es casi como si cada ángel pasara y dijera, tonto, ¿cuánto tiempo permanecerás en esta puerta hasta que puedas demostrarme que las palabras de mi maestro no son ciertas? Él responderá. Me llenará. Lo hará. El problema es que no persistimos. El problema es que creemos que hay un plan B. El problema es que pensamos que hay un camino más fácil. No hay un camino más fácil que confiar y obedecer, que buscarlo en oración, que unirse a Él en las vigilias de la noche. Escucha, cada vez que sientes sed, eso es Dios llamándote a la oración. Eso es Dios llamándote a su palabra. Eso es Dios llamándote a buscarlo. Cada vez que tienes hambre, eso es Dios. No quiero saber. No me hables de palabras, sino de poder, de vida. Eso es lo que valida. Palabras, palabras, palabras. Nadie se preocupa, pero poder para vivir. ¿Ves? Hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. Pero esta vida cristiana no es una pequeña cosa. Es todo. No es un tiempo devocional pequeño. Es 24 horas. Es un viaje salvaje, maravilloso, peligroso, apasionado, una búsqueda, una persecución de Dios que ama ser encontrado. Ahora, una de las cosas que debo advertirte, más que probablemente cualquier otra cosa durante este tiempo de sermón, es simplemente esto: si miras en el Antiguo Testamento, si miras en la historia de la Iglesia, y si miras a tu alrededor, hoy en día, encontrarás que tú y yo, incluso los regenerados, incluso aquellos que son verdaderamente convertidos, todavía somos propensos a correr tras cisternas rotas, tras fuentes falsas, tras espejismos que realmente no calmarán nuestra sed, y quiero que sepas que el evangelicalismo está absolutamente lleno de ellas. Ahora déjame leerte algo. Jeremías 2, 11-13, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, cielos, por esto, tiemblen y queden horrorizados, declara el Señor.
Porque mi pueblo ha cometido dos males, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna rota, creo que un sinónimo podría ser simplemente un ídolo. Algo a lo que corres. Algo a lo que vas en lugar de Cristo. Algo que tú, como individuo, o la Iglesia en su conjunto, busca. Y quiero darte una lista de esas cosas. Pero antes de hacerlo, veamos un momento Jeremías, capítulo 2. Él dice aquí, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque no son dioses? Básicamente está diciendo esto, realmente nunca ha habido un caso con los pueblos paganos que tenían dioses falsos, que hayan cambiado esos dioses falsos. Quiero decir, hay paganos que morirían antes de cambiar sus dioses. Y sin embargo, dice, mi pueblo, que tiene un Dios verdadero, han cambiado su gloria por aquello que no aprovecha. Luego dice esto, espántense, cielos, por esto, tiemblen y queden horrorizados, declara el Señor. Quiero que sepas algo. Podrías pensar, y con razón, que el adulterio es un terrible y vil crimen contra Dios y contra el cuerpo. Y es cierto. El asesinato es algo vil. Mentir, robar, todas estas cosas que están contra la ley de Dios son viles. Dios dice que son una abominación para Él. Pero rara vez escuchamos algo como esto, espántense, cielos, por esto, y tiemblen y queden horrorizados. Él está llamando la atención de todo el cielo y diciendo al cielo que literalmente tiemble ante algún pecado que es tan vil. ¿Qué es? Cuando vamos a cualquiera que no sea Dios para llenarnos. Cuando vamos a cualquier cosa que no sea Dios para satisfacernos. Ahora, nuevamente, quiero regresar a esto. Mi querido creyente, escúchame. Dios es tan celoso. Sé como Hollywood tergiversa esto y cómo los medios de comunicación lo distorsionan, simplemente porque no entienden las Escrituras. Lo que ese texto significa es que Dios te ama. Realmente, realmente te ama. Y sabe que no hay nada bueno para ti aparte de su celo está motivado por su amor. Sabe que lo mejor que podrías hacer es abandonar absolutamente todo y aferrarte solo a Él. Y le enoja verte sediento. Le enoja verte pobre espiritualmente. Le enoja verte hambriento, todo debido a su amor por ti, su ardiente celo por ti. Por lo tanto, clama hacia ti, vuelve a mí. Vuelve a mí. Esta es una de las grandes razones para las pruebas. Esta es una de las grandes razones para todas las dificultades en nuestras vidas. Son los vientos fuertes de Dios soplándonos hacia Él. Y veo esto todo el tiempo. Si estudias la historia de la Iglesia en tiempos de persecución, ves a un pueblo purificado. ¿Por qué ves a un pueblo purificado? Porque todo les es quitado. Todo apoyo y toda ayuda, excepto Dios. O ves incluso una pequeña iglesia rural en Virginia que parece simplemente deambular en su rutina. Y luego, de repente, el amado santo en esa pequeña congregación es golpeado con alguna enfermedad que se supone es fatal. ¿Qué sucede en la iglesia? Algo así como un avivamiento. ¿Por qué? Porque nadie puede ayudarlos, excepto Dios. Pero vivimos en una nación que tiene tantos apoyos, tantas ayudas, tantos vendedores y tantas cosas que se ofrecen para llenar al pueblo de Dios, que tan fácilmente nos alejamos de Él. Y buscamos esperanza, gozo, paz, vida y poder en tantas cosas que no son.
simplemente la persona de Jesucristo y una relación íntima con Él. Y cuando hacemos esto, es algo espantoso. Continúa diciendo, mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí. Mientras avanzo en mi vida cristiana y los años pasan tan rápidamente, hay una intimidad que comienza a desarrollarse. Déjame darte un ejemplo. Amo la ley de Dios. Se me enseña en las Escrituras a amar la ley de Dios. Pero puedo decirte honestamente que no ando todo el día pensando en la ley de Dios o preocupándome por violar algún precepto. Más bien, camino preocupado por no ofender a una persona, por no entristecer a una persona, por no apagar a una persona. Que estoy caminando con Cristo, que Cristo está habitando en mí. Y sí, medito en la ley de Dios. Amo la ley de Dios. Me instruye en todas estas cosas. Pero lo que tengo es una persona. Y no es solo que no mires allí porque la ley dice, no pongas tus ojos en esa cosa malvada. No, es que no mires allí. Porque no quiero ofender a Cristo. Porque disfruto de la vida del Espíritu. Porque hay algo de un poder, algo de una vida que fluye a través de mí, cambiándome, transformándome, animándome. Y cuando eso se apaga, me mata. ¿Ves? Se trata de esta intimidad con Cristo. Dice, mi pueblo ha cometido dos males. Uno de ellos es que me han abandonado. Querido amigo, correrás a cada persona en el mundo para que arregle tus problemas. Correrás a cada consejero en el mundo para que arregle tus problemas, pero pasarás tan poco tiempo con Jesucristo. Tan poco tiempo en su palabra. Cuando era misionero en Perú, y un joven, Dios realmente prosperaba la iglesia y ésta crecía. Un pastor peruano vino un día a mí, se sentó frente a mí y dijo, Pablo, he venido aquí para reprenderte. Y yo dije, está bien, hermano. ¿Por qué? Él dijo, estás llevando a tu gente a la idolatría. Yo respondí, hermano, esa es una acusación bastante grave. ¿Cuál es tu fundamento? Él dijo, cuando tienen un problema, ¿a quién acuden? Dije, bueno, vienen a mí. Soy el pastor. ¿Y qué haces? Bueno, oro con ellos, miro las Escrituras, les muestro cosas. Él dijo, Pablo, como pastor, has tomado el lugar de Dios en sus vidas. Y yo le dije, bueno, hermano, ¿qué debo hacer? Él respondió, cuando vengan a ti, la primera pregunta que deberías hacerles es, ¿has buscado a Dios? ¿Qué te ha mostrado Dios? ¿Cómo te ha ayudado Dios? ¿Cómo te ha guiado Dios? Y luego dijo, Pablo, cuando te digan, no sé de qué estás hablando, entonces diles que Dios es el único que puede solucionar sus problemas. Y como pastor, los ayudaré a encontrar las respuestas. Los guiaré de regreso a Cristo una y otra vez, para que no obtengan su vida de mí, no obtengan su sabiduría de mí, sino de Dios. Entonces, la gente venía a mí y decía, hermano Pablo, tengo este problema. Y yo decía, está bien. ¿Cuál es? Y ellos respondían, es esto, esto y esto. Y yo les preguntaba, ¿qué te ha mostrado Dios? Ellos respondían, ¿qué quieres decir? Bueno, ¿cuánto has estudiado las Escrituras con respecto a este asunto? ¿Cuánto tiempo has pasado en oración? Y ellos decían, bueno, vine a ti. Exactamente. Yo les respondía, quiero que regreses y estudies esto. Ahora bien, había momentos en los que se trataba de un asunto crucial que debía abordarse de inmediato. Pero en su mayoría, podía decirles, quiero que regreses,
estudies las Escrituras y ores durante 2 semanas. Y ellos decían, no sé ni siquiera por dónde empezar. Entonces yo les hacía una lista de todos los textos. Y les decía, toma esto. Ve a casa. Clama a Dios. Busca la voluntad de Dios. Regresa y continuaré instruyéndote y guiándote de regreso a Él y a Él. Y si venían a mí con una interpretación errónea, les mostraba un camino mejor, pero seguía empujándolos hacia Él. ¿Ves? ¿Creyentes? Necesitamos pastores. Necesitamos maestros. Necesitamos estas cosas. Pero lo que debes entender es que no hay sacerdotes excepto Cristo. No hay sumos sacerdotes ni mediadores excepto Él. Ahora bien, eso no significa que seas una isla por ti mismo, que nunca debas acudir a un hermano o a un pastor. Ciertamente debes hacerlo. Pero no deberías pasar por alto a Cristo. Esa es una cisterna rota. Quiero señalar algo para ti que creo que es muy importante. Primero, una de las grandes cisternas rotas en nuestro mundo de hoy es el ritual religioso. Es muy posible que algunos comentaristas crean que cuando Jesús salía del aposento alto y pasaba por el valle de Cedrón, camino al huerto de Getsemaní, pudiera ser que mirando hacia atrás se viera él frente del templo. Y sobre las puertas del templo había una vid dorada gigante. Algunos historiadores dicen que era tan grande que los racimos de uvas eran del tamaño de un hombre. Era una vid dorada gigante que representaba a Israel. Simbolizaba el ritual y el servicio del culto del Antiguo Testamento, de los sacrificios y los lavamientos. Y es muy posible que Jesús estuviera mirando eso y diciendo lo mismo que le dijo a la mujer en Samaria. Te digo que la fuente de la vida espiritual no está en esa montaña, ni en esta montaña, ni en este ritual, ni en ese ritual, ni en ese sacrificio, ni en ese lavamiento. Está en mí. Yo soy la vid verdadera. Y si quieres vida espiritual y crecimiento espiritual, si quieres madurar, si quieres llevar fruto, debes venir a mí para hacerlo. Y podrías decir, hermano Pablo, ¿no tenemos un templo, entonces? ¿Cómo podría aplicarse esto hoy? Bueno, déjame darte algunas ideas. Por favor, entiende. Cuando digo esto, si tu iglesia tiene esto, no estoy tratando de atacarte, ni estoy diciendo que esté mal. Solo estoy diciendo que es muy interesante que casi todos los sitios web de iglesias que veo tienen algo similar. Miras, haces clic en una iglesia, y en muchas iglesias, especialmente aquellas que se especializan en crecimiento eclesiástico y en categorizar a las personas según demografía, lo primero que ves en el sitio web son todas estas personas sonrientes, hermosas, que están allí para afirmarte, para amarte. Son personas maravillosas con quienes criara tus hijos. ¿Sabes lo que están diciendo? Están usando la congregación. Están reemplazando a Cristo con la congregación. Ni siquiera puedes encontrar a Jesús en el sitio web. Todo se trata de esta maravillosa, afirmativa congregación, y si te unes a esta maravillosa, afirmativa congregación, entonces tus necesidades serán satisfechas. Mi amigo, eso es un sistema falso. Hay tantas personas hoy en día, por todo este país. Aquellos de ustedes que vienen de círculos más reformados tal vez ni siquiera sepan que esto está sucediendo, pero puedo asegurarte que lo está. Todo se trata de la congregación. Ven y mira a nuestra hermosa y afirmativa congregación. Nuestra gente feliz que te hará feliz también. Pero es verdad. Ahora sé que Jesús dijo que todos sabrán que somos sus discípulos por nuestro amor mutuo. Pero esto es completamente diferente.
No. Puedes encontrar a Jesús en el sitio web. Todo se trata de una hermosa congregación y de conectarte, como dicen ahora, con todas esas personas maravillosas. ¿Te sientes solo? Tenemos personas maravillosas aquí. ¿No tienes amigos? Tenemos personas maravillosas aquí. Sería muy difícil para ellos cantar un himno sobre Jesús siendo el amigo de los pecadores, siendo un amigo como ningún otro, porque Jesús está muy lejos en el fondo. Porque un grupo de personas sonrientes, afirmativas y amorosas no es escandaloso. Un Salvador crucificado y resucitado es escandaloso. Otra cosa que quiero señalar es el evento de la iglesia. A veces me han pedido que predique en ciertos lugares, ahora lo investigo mejor, donde todo es un festival diseñado cuidadosamente, una extravaganza de entretenimiento. Y todo el mundo vive de semana en semana solo por lo que ocurre en esas reuniones, música maravillosa, hermosa, orquestada, poderosa, emocional, llena de gozo, una conferencia o charla que te edifica y te hace pensar que puedes hacerlo. Y luego sales para otra semana. Y Cristo no está allí. No están apuntando a la gente hacia Cristo. Todo se trata de la música, todo se trata de la atmósfera, todo se trata de presentar ciertas cosas de ciertas maneras para alentar a ciertas personas. Querido amigo, lo que más amo de la iglesia a la que asisto, donde soy solo un miembro, es esto: si vienes allí, no vendrás por nada más que por Jesús, porque Jesús es lo único que se ofrece. Eso es todo. ¿Qué hacen en su iglesia? Oramos. Oración corporativa. Lectura de la palabra, exposición de la palabra, algunos himnos, más oración corporativa. Buscando a Cristo. Querido amigo, amo a las personas. Amo las congregaciones, amo la música y amo todas estas cosas, pero están tan al fondo. Es Jesús. Necesitas a Cristo. Sé que suena como un cliché, pero realmente lo digo, necesitas a Cristo. Mujer. Estás tan insatisfecha con tu esposo porque él no satisface todas tus necesidades. No fue diseñado para satisfacer todas tus necesidades. Y si eres cristiana, nunca podrás satisfacer todas tus necesidades. Ahora que has sido regenerada, solo hay uno que puede satisfacerte, y no es tu esposo. Es Jesús. No es tu esposa, Señor. Es Jesús. No son tus padres. No son tus hijos. Es solo Cristo. ¿Ves eso? Todo lo demás es una cisterna rota. Otra cosa que a menudo reemplaza a Jesús hoy como fuente de vida espiritual son las devociones diarias, los tiempos tranquilos. Alguien podría decir, ¿hiciste tu devocional hoy? ¿Leíste tus 2 capítulos hoy? ¿Oraste a través de tu lista de oración? Sí. Bien hecho. Los antiguos predicadores dirían esto: te encontraste con Jesús en la palabra. ¿Hoy? ¿Te encontraste con Él en la oración hoy? ¿Estás aferrándote a Cristo? ¿Estás mirando hacia Jesús? ¿Estás creciendo en dependencia de Él? Hemos reducido todo a pequeños rituales y bloques de tiempo para que una persona pueda sentirse satisfecha en su vida cristiana. Es como si tomaran a Jesús, lo sacaran del armario durante 10 minutos, y luego lo volvieran a guardar para seguir viviendo el resto de su vida. Todo en nuestra vida está diseñado para que nunca soltemos a Jesús. ¿Ves? La metáfora que vamos a explorar más profundamente en este texto es simplemente esta: una rama no puede vivir separada de la vid. No puede. Tú no puedes vivir separado de una alimentación continua, constante, de Cristo.
Ahora, hay un sentido, y hablaremos de ello, en el cual eso es posicional, has sido redimido, has sido unido con Cristo, Él es tú cabeza y tú eres el cuerpo. Pero hay otro sentido en el que eso debe ser apropiado, en el que se convierte en una realidad. Y hablaremos de eso en su debido momento. Otra cosa que se ha vuelto muy popular en las iglesias hoy en día es reemplazar a Cristo con la herejía colosense de la sabiduría mundana y la filosofía, psicología, autorrealización, autoayuda, ten tu mejor vida ahora. Si alguien quiere ser un orador motivacional, está bien para mí. Que sea un orador motivacional secular. Es como darle vino o licor a un hombre que no tiene esperanza, quítale el dolor. Pero en el cristianismo, no tenemos ese tipo de cosas. Es como si Jesús estuviera montado en los faldones de otras cosas. Déjame darte un ejemplo, la idea del matrimonio. Enseño sobre el matrimonio. El matrimonio es muy importante para mí. Pero es como si cuando la Iglesia y el cristianismo se basaran únicamente en tener un buen matrimonio y una buena familia, y sobre eso cabalgar a Jesús. O incluso lo he visto con las finanzas. Sé que hay ministerios como el de Dave Ramsey y otros que hacen un gran trabajo en el manejo financiero, y aprecio algunas de las sabidurías que hay allí, y no los culpo. Pero veo a personas emocionadas con lo que estas enseñanzas les ofrecen en el nombre de Jesús, pero no tienen amor ni pasión por Cristo. Están emocionados por lo que todo esto hace por ellos, pero no tienen sentido de relación con Él. Querido amigo, esto está mal. El cristiano maduro no quiere un buen matrimonio como un fin en sí mismo, eso sería idolatría. El cristiano maduro no desea finanzas saludables como un objetivo final, eso sería idolatría. El cristiano maduro desea honrar a Cristo en su matrimonio, desea honrar a Cristo en sus finanzas, hay profesiones, hay movimientos políticos que han adoptado a Jesús como un medio para alcanzar sus fines. No, mi amigo. Todo eso está muy lejos de ser lo principal. Cristo y solo Cristo es lo principal. Otra cosa que a menudo reemplaza a Cristo hoy en día son las experiencias sobrenaturales. Ahora sé que probablemente estoy tratando con dos grupos muy diferentes o extremos de personas aquí hoy. Hay personas que buscan constantemente experiencias que no tienen ninguna verdad, y hay personas que tienen todo tipo de verdad pero están tan muertas como una piedra. Pero quiero decirte algo, la vida cristiana, la fuente, no consiste en ir a una reunión y emocionarte, adquirir fuego o que algo te suceda. Nuevamente, se trata de ir a Cristo. Querido amigo, escúchame. A medida que crezco, y mientras me hago mayor, y con la edad y el estudio de las Escrituras, más sabio, no me vuelvo más independiente. Me vuelvo más dependiente. Hay tanto en juego. Me aferro a él. No puedo ayudar a mis hijos. No puedo ayudar a mi esposa. No puedo ayudar a las congregaciones a las que predico. Ni siquiera puedo ayudar a mi propia alma. La única palabra para el pecador es, corre a Cristo. Huye a Cristo. Aférrate a Él. No lo dejes ir. Y el mismo mensaje es para los santos, corre a Cristo. Corre a Cristo. No se trata de experiencias sobrenaturales. Se trata de Cristo. Otra cosa, y esto es muy importante, quiero que me escuches. Esto se ha vuelto muy rampante en el cristianismo de hoy, el moralismo. Todos estamos siendo testigos del colapso de la cultura occidental. Algunos de ustedes, jóvenes, ni
Siquiera pueden entender lo que estoy diciendo porque ya no les enseñan historia. No vivimos en el mismo país que existía hace 25 años. No vivimos en el mismo país que existía hace 50, 150 o 200 años. Es una entidad completamente diferente. Nuestros padres fundadores estarían tan nauseados que vomitarían. Incluso podrían girarse si supieran en lo que se ha convertido su obra. Tal vez ni siquiera habrían buscado este gran experimento en democracia. Así que tenemos ese colapso, pero veo a padres, especialmente a aquellos que educan en casa, y yo soy educador en casa, que no hacen gran cosa de Jesús. Hacen gran cosa de los padres fundadores de nuestro país. Hacen gran cosa de los principios, las reglas, las leyes, el desarrollo del carácter, la integridad, los preceptos y todas estas cosas, estas moralidades, estas diferentes formas de actuar que son excelentes. Querido amigo, mi propósito número 1 como educador en casa es que mis hijos vean que Cristo es todo. Que vean que Cristo es precioso. El cristianismo no es principalmente una religión ética o moral. Tiene una ética distintiva. Tiene una moralidad distintiva. Pero nuestra fe no se trata de seguir un grupo de verdades proposicionales o una cierta ética. Nuestra fe se trata de seguir a una persona. Se trata de estar devoto a una persona. Se trata de amar a una persona. Y lo mejor que puedo hacer por mis hijos es ser genuinamente apasionado por Cristo. Que ellos vean que todo, incluso mi moralidad, es basura en comparación con la persona de Jesucristo y conocerle. Esto es lo que queremos inculcar. Escucho a tantas personas que, al hablar sobre la crianza de los hijos, citan Deuteronomio capítulo 6, estas palabras. Que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero muchas veces pierden el punto. No sé. Trata solo de enseñarles reglas sobre cómo caminar, cómo vivir, cómo hablar, cómo pararse o cómo dar la mano a alguien. No. La idea es que, al caminar por el camino, al entrar y salir, les enseñemos a amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Sí, tus hijos necesitan moralidad. Pero si eso es todo lo que les das, felicitaciones. Estás formando a un fariseo. Antes de ser cristiano, yo era un hombre salvaje. Y todavía soy un hombre salvaje. Y no es un deseo de reglas y principios lo que me hace caminar por el camino estrecho. Es una persona que derramó su propia sangre por mi alma. Eso es lo único que puede domar este corazón. Es lo único que puede domar cualquier corazón. Seguimos a una persona. Buscamos a una persona, y él es real. Y puede ser conocido. Otra cosa que muchas veces reemplaza a Jesús en la vida cristiana es el predicador poderoso. Déjame compartir algo contigo. Los carismáticos tienen a sus hombres en trajes blancos que pueden soplar a las personas y hacer que caigan. Esos son sus héroes. Los evangélicos tienen a sus hombres con grandes edificios, grandes presupuestos y muchos bautismos. Esos son sus héroes. Y en el movimiento reformado, tenemos hombres que son muy inteligentes. Y todo. Eso está mal. Querido amigo, he aprendido mucho. Amo la historia de la Iglesia. No me avergüenza decir que amo a los puritanos. Amo a Spurgeon y a Martyn Lloyd-Jones. Amo a muchos de los predicadores de hoy en día, como Piper y otros, que han sido una bendición para mí. Pero ellos no pueden reemplazar a Cristo.
Y no puedo correr hacia ellos ni hacia sus libros. Solo puedo leer sus libros si esos libros me llevan a Cristo. Y los hombres que más aprecio preferirían que todos sus libros fueran quemados antes de que alguien los lea y se detenga allí. Es Cristo a quien necesitamos. ¿Ves? Te estoy diciendo esto, pero todos lo dicen, ¿verdad? Pero aquí está la cuestión, sé que solo el Espíritu Santo puede hacer que esto sea real en tu mente y puede hacerte entender que lo que estoy diciendo es cortar todas las demás cosas y correr hacia Cristo. Aprecio mucho a mi esposa por algo que me dijo una vez. Siempre estoy alerta, si escucho un trueno, un ruido, cualquier cosa, salto de la cama inmediatamente. Si mis hijos se mueven o algo sucede, corro hacia ellos. Pero una vez, cuando algo pasó y uno de nuestros hijos parecía estar despertándose por el ruido, mi esposa me tocó y me dijo, Pablo, ese niño no necesita aprender a llamar a un padre que venga corriendo cada segundo. Ese niño ya sabe lo suficiente y necesita aprender a clamar a Dios. Eso no significa que no debamos atender las necesidades de nuestros hijos o ir hacia ellos cuando lloran, pero creo que el punto es muy claro, ¿no? Mis hijos no necesitan un padre maravilloso que siempre esté ahí. De hecho, diría esto. Sería mejor que tuvieran un padre borracho que nunca estuviera presente, si su ausencia los llevara a volver sus ojos a Cristo. Oh, querido amigo, amo decir esto. Un joven vino a mí una vez y me dijo, hermano Pablo, tienes razón. Jesús es todo lo que necesitamos. Y yo le dije, joven, Jesús es todo lo que tenemos. Él respondió, eso es lo que quería decir. Pero eso no fue lo que dijiste. Él es todo lo que tenemos. Y aparte de Él, no tenemos nada. Él es todo lo que tenemos. Otra cosa, y quiero ser muy claro acerca de esto, que a veces reemplaza a Cristo en los círculos en los que me muevo, es el conocimiento teológico. Ahora quiero que sepas algo. Nuevamente, estoy dirigiéndome a varios grupos diferentes aquí. La gente me pregunta a veces, hermano Pablo, ¿de dónde viene tu celo? Y me gusta responderlo así, de la teología sistemática. Y ellos retroceden y dicen, no escuchaste mi pregunta. Quiero saber de dónde viene tu celo. Y les repito, de la teología sistemática, ¿por qué? Porque ha recibido tan mala reputación en estos días. Mi celo proviene de Cristo, pero entiendo las cosas de Cristo a partir de las verdades de las Escrituras, bien ordenadas. Quiero que sepas que el conocimiento no está divorciado del cristianismo en las Escrituras. Debemos crecer en nuestro conocimiento. Debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. La razón por la que el cristianismo en América está en el estado en que está es por dos razones. Una gran mayoría de las personas que se llaman cristianas no están convertidas, no son regeneradas y no son cristianas. La otra es la absoluta ignorancia teológica de aquellos que predican. Lo diré y lo repetiré, es verdad. Tantos jóvenes vienen a mí. Dicen, quiero ser misionero. Quiero ir al campo misionero ahora. Y la primera pregunta que les hago es, ¿de acuerdo? Genial. Es maravilloso. Necesitamos más misioneros. Te daré 5 minutos. Háblame sobre la expiación penal sustitutiva. Y ellos responden, no sé de qué estás hablando. Entonces les explico, y aún dicen, todavía no entiendo. ¿De qué hablas? Y luego les suplico, por favor, hagas lo que hagas, no vayas al campo misionero. No necesitamos otra
persona que quiera dar su vida, pero no pueda predicar el Evangelio correctamente. Hay más actividad misionera en el mundo hoy que en cualquier otro momento de la historia de la Iglesia, y la mayor parte es basura. ¿Por qué? Un hombre me llamó hace años y me dijo, hermano Pablo, quiero ir a Perú a trabajar contigo. Yo le respondí, háblame sobre tu doctrina. Él dijo, no soy muy fuerte en doctrina, solo quiero ir a Perú y dar mi vida. Le dije, ¿qué tal tu vida de oración intercesora? Él respondió, siempre he luchado con la oración, pero quiero ir a Perú y dar mi vida. Yo le respondí, joven, nadie en Perú necesita tu vida. Necesitan a Dios. Necesitan a alguien que pueda abrir su boca y hablarles correctamente sobre Dios, con pasión y poder. Así que el conocimiento es necesario. Pero el conocimiento no lo es todo. Puedes tener solo una cabeza caída enseñando a otra cabeza caída. Palabras, 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 pero tan poco poder. Debemos saber que esta vida cristiana no se trata solo de verdades proposicionales. Nuestra fe está fundamentada en la sana doctrina de las Escrituras. Pero la sana doctrina de las Escrituras no es un fin en sí misma. Escucha lo que Jesús dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Conozco a hombres que saben todo sobre las Escrituras, pero si les hablara sobre depender de Cristo, aferrarse a Cristo, no tendrían idea de lo que estoy hablando. Es más que palabras. Es poder. Y si tengo la oportunidad, hablaré de algo esencial en la oración. Es que las palabras que estudiamos, el conocimiento que tenemos, se conviertan en una realidad en nuestra vida, que sean avivadas a través de nuestra vida de oración y la providencia de Dios. Estaba haciendo algo con mi hijo un día, y vimos en una revista una imagen de un personaje llamado Hombre de Hierro o algo así, que lanza llamas por las manos y los pies. Mi hijo dijo, realmente me gustaría construir un traje así. Yo le respondí, y si lo haces, a mí me encantaría volar en él. Pero luego le dije, hijo, hay algunos problemas importantes aquí. Él preguntó, ¿qué problemas? Y yo le respondí, bueno, no sé mucho sobre este personaje, pero con solo mirar esta imagen, puedo decirte esto, no hay suficiente metal en ese traje para soportar el peso que supuestamente está levantando. Así que no sé qué hay dentro de ese traje, pero sé que nuestra tecnología no está tan avanzada. Es una imposibilidad. Y luego dije, pero hay un problema aún mayor. Él preguntó, ¿cuál es? Yo le respondí, es el gran problema en la ingeniería mecánica. No importa si puedes construirlo. No importa si es estructuralmente sólido. ¿Puedes alimentarlo con energía suficiente? La batería en algo así, a menos que seas un hombre de hierro, sería tan grande que necesitarías toda la fuerza del traje solo para levantar la batería. Y mi punto es este, puedes tener la estructura, pero si no tienes el poder o la vida, no importa. Lo mismo ocurre con aquellos de ustedes que vienen de una perspectiva más reformada. Amo los credos. Amo las confesiones. Me maravillo de su precisión, belleza y concisión. Pero quiero que sepas algo, puedes tener el conocimiento de David Branner, pero a menos que estés en la nieve, tendido sobre un tronco, clamando a Dios por poder, de poco te servirá. Como aprenderemos en este texto, y lamento que hayamos avanzado tan poco, pero como aprenderemos, hay un sentido en él. ¿Cuál cada fruto que producimos como cristianos es el resultado de una oración prevaleciente y creyente?
Ahora, sí. Piensas que inventé esto, lo veremos en las Escrituras. Pero también, una de las cosas más maravillosas que veo que a Carson menciona sobre este texto es simplemente esto, que el fruto que producimos como cristianos, la vida que vivimos como cristianos, está directamente relacionado con la oración. En estos últimos momentos que Jesús tiene con sus discípulos aquí en el libro de Juan, es asombroso cuanto habla sobre la oración. Oración, oración, oración. Todo se logra en la oración. El poder se encuentra en la oración. La vida se encuentra en la oración. En mi propia experiencia, y si quieres criticarme por usar este término, que así sea, sé esto. Que es en la soledad prevaleciente y perdurable con Dios donde ocurre la diferencia en mi vida. No soy un gran predicador expositivo, aunque desearía serlo. A menudo mis pensamientos vienen demasiado rápido a mi cabeza, hasta el punto de que siento como si hubiera un choque de trenes en mi mente. Pero he visto a Dios hacer grandes cosas. Y creo que las batallas se ganan en la oración. Si hay vida que obtener, está en la oración. Y si hay muros que derribar, está en la oración. Si hay enemigos que vencer, está en la oración. Es la vida oculta de un hombre ante Dios. Voy a conferencias como esta, y me aterrorizan. Preferiría estar en la selva predicando en algún lugar, porque hay tantas personas aquí que son tan inteligentes. Saben tanto. Y algunas, aunque no muchas, simplemente se sientan esperando que digas algo incorrecto. Y yo siempre estoy diciendo cosas. Una vez le dije al Dr. Joel Vick, Dr. Vick, escribí este libro, pero realmente quiero que lo edite. Él preguntó, ¿por qué? Y yo respondí, Dr. Vick, a veces pinto con trazos demasiado amplios, y creo que algunos de ellos probablemente necesiten ser corregidos. Pero en la debilidad, si un hombre es débil y conoce sus limitaciones, y eso lo impulsa a aferrarse a Cristo, eso es lo que marca la diferencia. Incluso he escuchado que Spurgeon, antes de predicar, a veces se aferraba a la mesa, temeroso de subir al púlpito. Ese es el secreto de Spurgeon. No es su intelecto, aunque tenía uno grande. Es su absoluta dependencia de Dios. Mientras subía al púlpito, repetía, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Así que no se trata simplemente de conocimiento. Finalmente, esto es hasta donde llegaremos esta noche. Dios mío, ni siquiera llegamos a la primera frase, ¿verdad? Ustedes son afortunados de que yo no sea Richard Owen Roberts. No sé si saben quién es, pero está en sus 80 y predicó para nosotros la semana pasada. Su introducción duró entre 45 minutos y una hora, y luego dijo, ahora vamos al texto de esta noche. Y ese anciano predicó entre 2 y 2 horas y media cada noche. Pero somos más espirituales que ustedes aquí en Virginia, así que amamos ese tipo de predicación. Pero los dejaré ir por ahora. La última cosa que quiero decir que es una cisterna rota, algo que nos mata, es un espíritu laodicense y una independencia, una autosuficiencia que tenemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3 y 17, ¿por qué tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? He escuchado de un creyente chino que una vez vino a Estados Unidos. Después de visitar tantas iglesias, dijo esto, es sorprendente todo lo que ustedes pueden lograr sin Dios. Jesús dijo en Lucas 6, volviendo su mirada hacia sus discípulos, bienaventurados vosotros los pobres,
porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ahora quiero cerrar con esto, y hablaremos mucho sobre ello. No hay manera de enfatizar esto lo suficiente. La pobreza de espíritu es la clave, si hay alguna, para la vida cristiana. Y diré que la gran fuerza de toda la providencia de Dios, de la obra de Dios en tu vida, que incluye, como veremos, pruebas y disciplinas, todo está diseñado, absolutamente todo, para crear en ti una pobreza de espíritu cada vez mayor. Todo. Lamento decirlo, pero es verdad. Dios va a trabajar en tu vida y planificar absolutamente todo para crear en ti una mayor y mayor debilidad. Pero la debilidad no es un obstáculo para la vida cristiana. Debes entender esto, la debilidad es el catalizador para la vida cristiana. Pero tu problema no es que seas demasiado débil. Tu problema es que eres demasiado fuerte. O al menos piensas que lo eres, y puedo probarlo. ¿Cuánto tiempo pasaste hoy en la palabra? ¿Cuánto tiempo meditaste en la palabra? ¿Cuánto tiempo oraste? Ahí tienes tú respuestas sobre qué tan débil piensas que eres. La debilidad es el catalizador para la vida y la fortaleza espiritual. Pero aquí está el problema, el diablo, que es un asesino. A través de sus mentiras intervendrá y usará tu debilidad para alejarte de Cristo en lugar de acercarte a Él. Ahora estoy diciendo esto para el alma regenerada, no para el hombre no convertido en la iglesia. Porque el no convertido escucha acerca de la gracia y eso lo lleva a descuidar la santidad y a correr hacia el pecado. Pero cuando el verdadero convertido, el verdadero regenerado, el verdadero cristiano escucha acerca de la gracia, eso lo lleva a correr hacia la santidad. Cuando peco, o cuando se trata de un pecado como la impaciencia, que tuve que confesar ayer a un hijo, y luego, al día siguiente, aunque me arrepentí sinceramente ante Dios, le pedí perdón al niño y resolví firmemente abandonar ese pecado. Encuentro que caigo nuevamente en ese pecado al día siguiente con mi esposa. En ese momento, el diablo viene y dice, ve al rincón de penitencia, hipócrita. Ayer te arrepentiste y ahora lo hiciste nuevamente hoy. Aléjate. Él no quiere escucharte. Ponte bien primero y luego vuelve a Él. Eso es una mentira condenatoria, directamente del infierno. Es en medio de ese pecado repetitivo, si realmente eres creyente, cuando debes correr hacia Él. El pecado debe hacer que corras hacia Cristo, no que te alejes de Él. Y ahora déjame ampliar un poco más el círculo. Todo en tu vida debería llevarte a Cristo. Cada debilidad, el diablo la usará contra ti. Incluso tu propio corazón la usará contra ti para condenarte y decirte que perteneces al rincón de penitencia durante un tiempo para demostrar tu sinceridad antes de volver a Jesús. Todo eso es una mentira. Todo en nuestra vida debería hacernos aferrarnos aún más a Cristo. ¿Lo ves? Y aquí puedo hacer una declaración muy peligrosa para el oído no entrenado, que para el corazón regenerado, que odia el pecado, incluso puede darse cuenta de que su propio pecado es un catalizador para llevarlo a Cristo. Cuando viví en Perú durante la guerra civil con el Sendero Luminoso, y la gente moría en mi puerta. Bombas explotaban por todas partes, había que hacer filas de 2 o 3 horas para obtener una bolsa de arroz. No sabía si ibas a vivir o morir. Había tiroteos frente a la iglesia, las ventanas de la iglesia explotaban con bombas, todo sucedía, amenazas de muerte, miedo paralizante, terror. La iglesia era absolutamente exquisita durante ese tiempo.
La forma más pura de cristianismo que jamás vi en mi vida. No podías sacar a la gente de la iglesia. No podías romper sus comuniones. Tenías que obligarlos a irse a casa. Querían estar juntos. Querían hablar de Cristo. Querían llegar a sus seres queridos. La guerra estaba en la puerta de Lima. Las bombas explotaban por todas partes. La eternidad estaba justo frente a todos. Y todos sabían, no saldrás de esta con vida, a menos que sea por un acto de providencia. Y la iglesia era tan hermosa, tan fuerte, porque no tenía esperanza fuera de Cristo. Luego, la guerra terminó. El dinero extranjero comenzó a llegar. Los parques volvieron a ser hermosos. Las empresas comenzaron a abrirse. Había trabajo disponible. Ya no tenías que hacer fila para conseguir comida. Ya no tenías que depender de Dios. Y la iglesia se convirtió en lo mismo que la iglesia en Occidente. Vivimos en un lugar muy peligroso, ¿no lo sabes? Grandes peligros te rodean. Cosas que pueden robarte la eternidad. Sigue a Cristo. Aférrate a Él. Entonces, cuando peco, me aferro a Cristo. Cuando no quiero aferrarme a Cristo, eso me lleva a aferrarme a Cristo. Cuando me miro a mí mismo y digo, no tengo pasión, entonces debo correr a Él porque no tengo pasión. Todo hacia Cristo. Llega un punto en el que Jesús comienza a eclipsarlo todo. Cristo es todo y en todos. Si no lo conoces, estaré dispuesto a hablar contigo después de esta reunión. Por favor, ven a Cristo. La Biblia enseña que todos los hombres son miserables ante Dios. Estás en un estado tal, fuera de Cristo, que lo último que escucharás, después de ser condenado el día del juicio, lo último que escucharás cuando des tu primer paso al infierno será a toda la creación poniéndose de pie, regocijándose y aplaudiendo a Dios porque ha limpiado la tierra de ti. Así de vil eres ante un Dios santo. Pero ese Dios, en el gran amor con el que nos amó, envió a su Hijo. Y su Hijo, en ese árbol, cargó con los pecados de su pueblo. La culpa de los crímenes de su pueblo fue arrojada sobre él, y toda la ira de Dios que deberías experimentar por toda la eternidad cayó sobre la cabeza de Cristo y lo aplastó. Y en contra de los pecados de su pueblo, clamó: consumado es. Y entregó su espíritu, al tercer día después de su muerte, resucitó de entre los muertos. Y la Biblia dice que esa es una declaración pública de varias cosas. Una de ellas es esta, según Romanos 1, que es la declaración pública de Dios de que Él es el Hijo de Dios. Podrías decir, necesito más pruebas. Entonces irás al infierno con tu necesidad, porque Dios dice que no te dará más pruebas. Resucitó a su Hijo de entre los muertos. Pero esto no solo demuestra que Él es el Hijo de Dios, también demuestra, según Romanos 4 y 25, que su sacrificio satisface la justificación de su pueblo. Ese sacrificio fue aceptado como pago por nuestros pecados, y aquellos que creen serán completamente perdonados. Luego, el libro de los Hechos, en su proclamación, nos dice que la resurrección es la evidencia de Dios de que este mundo tiene un rey y un juez. Y Él regresará un día y juzgará a los vivos y a los muertos. Y la única manera en que estarás ante Él es revestido únicamente de su justicia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué significa eso? Déjame darte una idea de lo que parece. El arrepentimiento, en un sentido, es la desintegración total de tu realidad. Podrías preguntar, ¿qué quieres decir?
Tomemos como ejemplo al apóstol Pablo. El arrepentimiento significa cambiar de mente, ¿sabías? Podrías pensar, bueno, eso suena superficial. No lo es cuando te das cuenta de lo que significa la mente, el centro de control de absolutamente todo lo que eres. Es el centro de tu voluntad, tus emociones, todo. ¿Cambiar de mente? Bueno, déjame mostrarte con el apóstol Pablo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, en su mente pensaba que Jesús era el mayor blasfemo que jamás había vivido. En su mente pensaba que todos los cristianos debían ser asesinados. En el camino a Damasco, cambió de mente. Se dio cuenta de algo. Todo, puedes imaginar esto, todo lo que pensaba que era cierto sobre las cosas más importantes, en ese momento se dio cuenta de que estaba equivocado en todo. Todo. Aquel que pensaba que era el mayor blasfemo es el Mesías esperado y Dios encarnado. Las personas que pensaba que debían morir eran el verdadero pueblo de Dios. Cambió de mente. ¿Y qué sucedió? Comenzó a predicar la misma fe que antes trataba de destruir. Eso es arrepentimiento. ¿Qué es la fe? Un diácono anciano de mi iglesia en Illinois, cuando yo era joven, dijo, siempre pensé que era un hombre bueno, hasta que fui a un sermón. El Espíritu de Dios iluminó mi corazón y me mostró que era lo suficientemente bueno como para ir al infierno. Pero no entendía qué significaba creer. Había escuchado sobre Jesús toda mi vida, y no tenía problemas en aceptar que Él era el Hijo de Dios. Pero sabía que eso no era lo que la Biblia quería decir con creer. Dijo, me subí al desván de mi casa, me senté al borde, y miré hacia abajo. Mientras me balanceaba allí, pensando en la altura, de repente me di cuenta. Esto fue lo que surgió en mi corazón, Dios, voy a confiar en lo que tu Hijo hizo por mí, y si eso no es suficiente para salvarme, entonces iré al infierno porque me niego a confiar en cualquier otra cosa. La fe es esto, cuando es solo Cristo, y nada más. ¿Cómo sabrás que has creído? Ahora, aquí está la diferencia entre lo que creo que la historia de la Iglesia enseña, y lo que creo que definitivamente enseñan las Escrituras. Si vienes aquí esta noche y yo te pregunto, ¿quieres ir al cielo? Y dices, sí. Y luego digo, ora esta oración y pide a Jesús que entre en tu corazón. Lo haces, y después yo declaro, estás salvo. Eso es tan herético como se puede llegar a ser. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Realmente vas a depender de la afirmación de un hombre? ¿Cómo sabes que eres salvo? Escudriña las Escrituras. Busca consejo. Clama a Dios hasta que el Espíritu del Dios viviente afirme en tu corazón que has nacido de nuevo. La obra del Espíritu de Dios, el amor de Dios derramado en tu corazón. Ves, puedo llevarte al agua, pero no puedo hacer que bebas, y no puedo decirte cuándo lo has hecho. Se trata de confiar en Cristo, buscar a Cristo. He visto personas que, en medio de un servicio mientras predicaba, saltaban y decían, alabado sea Dios. ¿Estoy salvo? Una vez estaba predicando en Gales, en el lugar de Evan Roberts, y un hombre se levantó en medio del servicio y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo le respondí, cree en el Señor Jesucristo. Él dijo, ¿estoy salvo? Yo le dije, bueno, eso es bueno. Pero también he visto personas con las que he tenido que trabajar durante semanas, meses, luchando, hasta que un día el Espíritu del Dios viviente confirmó en sus corazones que habían nacido de nuevo. Y luego, Dios dio testimonio de ello.
con la continuación de sus vidas, porque aquel a quien Dios justifica, también lo santifica. Por eso hay pastores aquí que saben lo suficiente como para que, si el Espíritu del Dios viviente confirma en tu corazón, esta noche que has nacido de nuevo, se alegrarán contigo y luego te advertirán con las amonestaciones del Evangelio. Maravilloso, si realmente crees, has sido salvo. Pero ahora vamos a pasar por las Escrituras, vamos a examinar tu vida. Vamos a observarte y ayudarte hasta que esta fe esté completamente y totalmente confirmada. O te dirán que trabajarán contigo durante meses hasta que Dios te lo muestre. Esa es la diferencia entre el evangelismo bíblico y el desastre que ocurre hoy en día. Oremos. Padre, te ruego que ayudes a estas personas. Señor, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.